Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a Contravía PM, los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y bueno, es para mí un gusto estar con ustedes doblemente hoy martes para comentar hechos nacionales e internacionales relevantes para ese camino que hacemos juntos en el cual nos vamos aclarando las ideas para que podamos en nuestra Guatemala vivir la mejor vida posible. Que obviamente en lugar de acercarnos a ese ideal pareciera que nos alejamos, más aún después de situaciones difíciles en las cuales nos ponen los gobernantes, como comentábamos al mediodía en Todo a Pulmón con Jorge y con Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute, que lamentablemente al final las decisiones de nuestros gobernantes, y no me refiero únicamente a Jimmy Morales, a Sandra Jovel o a Enrique Degenhardt, me refiero también a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Jorge, nos ponen en una situación tan difícil que lo único que nos queda es que efectivamente Donald Trump se entretenga con la elección de Boris Johnson o con la declaración que hicieron ¿cómo es que se llama? El ayatolá de Irán, de que ellos se van a convertir en los defensores del Golfo Pérsico. Pero bueno, en fin, nosotros nos vamos a enfocar en el índice de competitividad, que con más razón es importante que sepamos dónde somos competitivos para que dentro de esta crisis, dentro de esta ambigüedad, dentro de esta al final caída que se está viendo, porque en lugar de mejorar las cosas empeoran en nuestro país. ¿Qué podemos cada uno de nosotros hacer para aguantar mientras hacemos los cambios que se necesitan? Pero bueno, en fin, ya yo me desahogué, así que si tú quieres hacer un comentario también en lo que respecta a estos hechos internacionales, antes de que entremos a que nos presentes el índice de competitividad global y cómo estamos los guatemaltecos dentro de este índice. Adelante, bienvenido Jorge Benavides, catedrático universitario y miembro de Fundesa, que estuvo precisamente a cargo de la presentación la semana pasada del índice de competitividad. Bueno. Adelante Jorge, y bienvenido de nuevo. Muchas gracias MY, un gusto también a toda la audiencia. Estar de este lado de los micrófonos defendiendo las ideas de la libertad siempre es un gusto. Mira, en realidad yo desde los distintos ámbitos en donde uno participa, el mensaje es: hemos conferido tanta poder, tanta autoridad a los gobernantes creyendo que lo van a utilizar para bien, que cuando lo utilizan para este tipo de acciones en donde solamente nos perjudican a los demás, yo invitaría a que la reflexión sea, miren, no es poner a la mejor persona ahí, es no les doten de tantas libertades para que puedan hacer con nuestros países y nuestras vidas lo que se le antoje. Probablemente negociando algún favor personal, algo que les permita enfrentar de una forma menos penosa lo que ya es una catastrófica realidad para Guatemala y que seguro tendrá implicaciones en Estados Unidos, y eso es lo que han de estar defendiendo. ¿Cómo podemos nosotros participar en esto? Bueno, piensen bien a qué autoridades eligen. Cada vez que les conferimos más y más y más dinero en nuestros recursos, más poder, más posibilidad, solo estamos abriendo la puerta para que suceda esto y muchas cosas más.
Así que creo que esa es una reflexión que ojalá muchos de los que defienden esos gobernantes magnánimos, esos grandes centros de poder en pequeñas instituciones o en personas muy concentradas, tomen en cuenta que esto que está sucediendo es porque nosotros lo hemos permitido. Y recordar a Lord Acton, y qué bueno que mencionaste nuestras elecciones, porque hoy me sorprendí que un familiar que me contó que está en un chat en el cual creo que hay tanta gente que no saben que está este familiar mío en este chat. Dicen, y es donde tú también te preguntas, Jorge, que la gente que escucha. Lo peor es que yo quisiera saber que los oyentes que nos están acompañando, y yo hasta pregunto, ¿estoy siendo clara en lo que explico? Resulta que después de que hasta está circulando y sigue desde hace varias semanas un segmento de Todo Pulmón donde yo hablo por qué no hay que votar por Sandra Torres y que yo no voy a votar por Sandra Torres, resulta que hay gente tan despistada que ahora cree que solo porque yo reconozco algo obvio, que el plan de Yamatei no es muy diferente del plan de Sandra Torres, de lo que han presentado. ¿Estás tú de acuerdo conmigo? De acuerdísimo. Puedes leer las 222 páginas que tiene el plan de Alejandro Yamatei y las 56 del resumen del plan de Sandra Torres, y son un montón de enunciados. Ojalá pudiéramos llamarle plan a algo que muchos asesores han de haber dedicado tiempo para escribir. Lo que tienes ahí es un montón de promesas, afirmaciones sin sustento y contradicciones, una que otra ocurrencia, más estatismo, más intervencionismo, sin atender los problemas que en verdad nos preocupan, y por eso te agradezco mucho la invitación de hoy. Pero solo déjame que termine en esto, porque esto ya que lo mencionaste, pienso que es importante que lo aclare en Contravía PM, por si de casualidad algunos de los que están participando en ese chat que no me quisieron decir quiénes eran. Por favor, que escuchen bien lo que se está diciendo. O sea, yo no quiero que se hagan ilusiones con el plan de Alejandro Yamatei. Tal vez hay más probabilidades de platicar tal vez con el ministro de Finanzas, de que ha propuesto este señor González Richie, o no sé con quiénes, para decirle, mire muchachos, lo que tienen que promover es una eliminación de impuestos. Pero yo he sido clarísima, y en esto he sido tan clara, que independientemente de eso, a la hora de las elecciones tenemos que recordarnos de un señor que tal vez no conocen quienes participan en este chat, que se llama Lord Acton. Tú sí lo conoces muy bien, que decía allá en la década de los años 60 del siglo XIX, o sea, hace más de 150 años aproximadamente, para facilitarles a los quien quiera que haya dicho semejante tontería en el chat de que yo decía que eran lo mismo y que daba igual votar por cualquiera, y que entonces ya de plano me habían pisteado para que yo apoyara a Sandra Torres o no sé qué tanta otra tontería, que sí me molesta, porque uno da la cara dando la batalla de las ideas, poniendo en riesgo tu vida misma, para que un montón de gente bruta o algunos cuantos tontos que no escuchan bien, escuchan una cosa pero no escuchan toda la idea, estén diciendo semejante tontería. Independientemente que sean similares las propuestas, está claro que hay que votar en contra de Sandra Torres, no a favor, en contra. Porque lo que dicen siempre la gente ahorita va a ser cierto, pues ni modo, yo voy a apoyar este programa, que aunque es menos peor el programa el programa Yamatei, que aunque es similar, es menos peor que él llegue al ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque si llega Sandra Torres va a tener todo el poder, y ahora voy a lo que decía Lord Acton, el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso sería un tremendo error votar por Sandra Torres. Si no les ha quedado claro a los señoras, me imagino que son más del chat, no, hay que votar por Sandra Torres, porque ya tiene el control de 254 alcaldías, dice, tiene la bancada mayoritaria en el Congreso de la República, con gente por lo menos de FCN Nación, que ya se está
pasando a la UNE y que dicen que apoyan 100% a Sandra Torres, tiene el control de los tribunales, particularmente de la Corte de Constitucionalidad. Sería tremendo que esta señora llegara al Ejecutivo, porque tendría todo el poder. Entonces, a ver, para los que son de corto entendimiento y creen que yo estoy apoyando a Sandra Torres, que es un absurdo, y probablemente sean 2, 3 gentes, porque yo pienso, y me lo pueden confirmar por redes sociales los oyentes, que la mayoría de quienes escuchan Todo a Pulmón o Contravía PM cuando yo estoy, tienen clarísimo que a pesar de que la propuesta de Yamatei sea intervencionista, estatista y más de lo mismo, es lamentablemente por el que hay que ir a votar, punto. Y hay que ir a votar, ejercer el derecho de voto, porque por lo menos votar por Yamatei nos consigue, como decía un oyente mío ayer, decía, nos consigue tiempo para poder concientizar a más de nuestros compatriotas, Jorge, sí, de que es importante que ya dejen de falsear la realidad y que procedamos a hacer los cambios de nuestro sistema que promuevan el progreso y el desarrollo. Y pues bueno, tú tenés información importante que compartirnos para saber qué es y qué podríamos hacer. Adelante, ahora sí. ¿Qué es el índice de competitividad global? Pues comencemos por eso. Para nosotros desde Fundesa y el trabajo que yo llevo en la institución ya por más de 12 años haciendo, siempre ha planteado una pregunta, y es, bueno, ¿cómo hacemos para que Guatemala, como país, logre crecer a esos ritmos que necesitamos y que lastimosamente año con año pareciera que van en sentido contrario de lo que perseguimos muchos? Para eso, hace 40 años el Foro Económico Mundial contrató una serie de expertos y dijeron algo que es bastante obvio, pero a veces hay que repetirlo, y es: el crecimiento de los países depende de sus niveles de productividad. Es qué hacen con sus recursos en una determinada unidad de tiempo. Para eso, bueno, es bien sencillo, primero hay que ponerse a producir, pero decían, hay una serie de condiciones alrededor de esa producción que la evidencia nos muestra que ayudan a los países, tanto de cosas que el gobierno debiera hacer y no hace, como cosas que el gobierno hace y no debería hacer, pero también el involucramiento de los mismos empresarios, de la academia en fomentar esas condiciones, y esa suma de cosas le llamaron competitividad, es decir, esas cosas que contribuyen a mejorar la productividad de las personas. Eso sucedió hace 40 años, en 1979. Año con año se publica el índice de competitividad global como una medida de esos factores. La evidencia muestra hay una relación positiva y bastante fuerte entre los países que mejoran sus condiciones de competitividad y sus tasas de crecimiento. Sin embargo, en Guatemala, hablar de promedios es desconocer que tenemos un país con características bien peculiares, siendo un territorio tan pequeñito. Y en 2014 decidimos hacer un primer ejercicio de medir la competitividad a nivel de los municipios de Guatemala. Fundesa es contrapartida del Foro Económico Mundial aquí en Guatemala, y con el acompañamiento de ellos construimos una herramienta que en los últimos 5 años se ha venido perfeccionando, y la semana pasada lanzamos la versión más reciente, incluso con el cambio de metodología. Cosas interesantes que uno ve en Guatemala. Bueno, el promedio es una gran falsedad de lo que sucede en Guatemala. En realidad, tenemos en el 1.6% del territorio de Guatemala el 40% de la producción del país, que esos son 20 municipios, un 20% de la población. En 237 municipios, que es el 70% de los municipios del país, tenemos el otro 45% de la producción. Entonces, lo que vemos es que algunos municipios, sus condiciones territoriales son más propicias para que haya crecimiento en los otros. Es más, si tú comparas, habemos 20 municipios, casi todos del departamento de Guatemala, 3 en Zacatepeques y 2 en Quetzaltenango, que en promedio tenemos $11,200 al año de PIB per cápita. Mientras que estos 237, que son la otra mitad de la producción del país, tan solo tienen $4,400 per cápita al año. Cuando vemos esas cifras, bueno, lo primero que nos invita es, alguien lo está haciendo mejor que otros. ¿Qué es lo que está sucediendo en esos que lo están haciendo bien? Y ese es el análisis que nosotros hemos presentado. O como decía ahorita que hablabas de los promedios, recordé a nuestro apreciado Muso, que decía, hablar de promedios es como decir, a ver, Marta Yolanda,
Yo me como un pollo entero, o sea, Muso se comía el pollo, por supuesto, no eran nosotros, y tú no te comes nada. Pero si sacamos el promedio, comimos medio pollo cada uno. Comimos medio pollo cada uno, mientras que solo es uno el que había consumido todo. Exactamente. Entonces, por eso es interesante este análisis que ustedes hicieron, el cual espero podamos profundizar en los siguientes 2 segmentos. Pero primero vamos a hacer una pausa, Jorge, y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros, apreciables oyentes, en Contravía PM. Hoy me acompaña Jorge Benavides, que nos está presentando el índice de competitividad global, que como bien comentaba Jorge hace unos instantes, lo lleva a cabo en Guatemala Fundesa, con una diferencia de en otros países, porque se hace de una forma focalizada, podríamos decir. Nosotros aquí lo que hacemos no solo es la medición nacional, sino también la medición a nivel municipal. Excelente. Entonces vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. De regreso en todo a pulmón, pero perdón, no, estamos de regreso en Contravía PM, pero antes de que le demos la palabra a nuestro invitado para que nos continúe comentando acerca de no solo el índice de competitividad global, sino todo lo que han aprendido en el proceso de hacer este índice y la gente que ha conocido en este camino. Durante la pausa me contaba el caso de Salcajá, que ya Jorge lo va a comentar, Jorge Benavides, con ustedes con más detalle, pero antes de eso les quiero recordar que los martes y jueves pueden compartir más en Campero, ya que el menú campero está a solo 31 quetzales. Sí, exactamente como lo escuchan, o sea que todavía lo pueden aprovechar hoy, martes y jueves. El menú campero está a 31 quetzales. Pasen desde ya por su menú al restaurante campero más cercano o pídanlo al 1777 o por WhatsApp. Es rico, ¿no? Es rico compartir pollo campero. Ahora sí, regresemos con Jorge Benavides. Adelante, Jorge. Gracias, M.Y. Parte de lo que hemos tratado de comunicar y enseñarle a las personas de la importancia de tomar decisiones basadas en evidencia, no solo en opiniones, que sus opiniones pueden ser muy válidas, pero si tú no lo contrastas contra la realidad, continuamente te ves puedes en ese estar desfase actuando a partir de un juicio falso. Exactamente, y si no te das cuenta, tus acciones van a seguir encaminadas en ahondar en el error en lugar de corregirlo. Esta medición nos permite, contrastar cómo es la realidad de nuestros 340 municipios versus 140 países. Cuando tú ves la calificación, se mide en una escala de 0 a 100. No hay ningún país en el mundo que tenga menos de 20 puntos, en Guatemala tampoco lo hay, pero sí hay un grupo de 76 municipios que tienen condiciones similares a los peores 8 países en el mundo. ¿Cuáles son los 8 peores países en el mundo? Bueno, entran ahí países como Chad, Mozambique, Guinea-Bissau, Haití, República Democrática del Congo, Venezuela, Eritrea, entra ahí. Venezuela tiene 39 punto algo puntos, entonces lo aproximas a 40, llega a la siguiente categoría, pero sí, Venezuela está en esos peores 8 países del mundo. ¿Qué es lo que tú ves? Bueno, nuestra realidad en esos municipios es similar a esos países en paupérrimas condiciones en África. Sin embargo, tenemos un grupito de 20 municipios que se parece a un grupo bastante interesante de 58 países, donde entra Chile, entra México, entra Colombia, entran ya algunos países de Europa, algunos países de Asia, en donde ves que las condiciones mejoran. Ahora, no hemos llegado a que ningún municipio tenga el selecto grupo de los mejores 11 países, temas de competitividad, donde ahí está Singapur, Alemania, etcétera, etcétera.
Ahora, dentro de estos 20, que son nuestra carta de análisis, decimos, bueno, si ellos lo pueden hacer, ¿qué han hecho diferente? Y me gusta separar dos grupos. El primero son algunos de aquí del departamento de Guatemala, obviamente Villanueva, Misco, Santa Catarina Pinula, aunque Fraijanes es interesante el caso porque es el mejor municipio de Guatemala en temas de talento y calidad educativa. Mucho tiene que ver ahí el esfuerzo que ha hecho alguna universidad o los mismos colegios, interesante. Solo lo pongo como paréntesis. Pero salen de este centro del país algunos municipios bien interesantes, y yo siempre menciono el caso de Salcajá, que es el número 18 de este grupo selecto de 20 países. Hace 3 años yo tuve la oportunidad de conocer al alcalde, y Salcajá era un municipio como cualquiera del altiplano. Pobreza por todos lados, gente pidiendo ayuda para ver cómo consiguen pasar el mes, cubrir sus facturas. Y él decide convencer a la gente que lo que necesitamos en Salcajá es ser un Smart City. Ese fue su lema. No muchos le entendían lo que era Smart City, pero por lo menos creían que teníamos un Smart alcalde. Entonces decidieron apostar por él. ¿Fue reelecto? Fue reelecto. Y él, de las cosas sencillas, pero de gran impacto, bueno, él reúne en una mesa a las 3 en ese momento de las telefónicas de Guatemala y les dice, mire, yo quiero internet para mi municipio. Si ustedes lo consiguen, yo a cambio les consigo todos los trabajadores de aquí de mi lugar. Fue tanta la generación de empleo, gracias a la introducción de nuevas tecnologías, que incluso vecinos cercanos, la gente empezó a migrar hacia Salcajá. Salcajá es un municipio de 15,000 habitantes al norte del municipio de Quetzaltenango, en el departamento de Quetzaltenango. Pero tú lo ves y no solo es una cosa. Quienes se destacan en la competitividad no es porque hicieron una cosa bien, generalmente hacen muchas cosas bien. Entonces ahora tienes un ordenamiento territorial en donde les marcó claras las reglas a cada quien con su propiedad y no se mete él con la creación de zonas francas. Por ejemplo, quiere impulsar un parque tecnológico con la nueva aprobación del reglamento de las zonas especiales de desarrollo económico. Viene y ahora tiene 3 nuevos centros de salud, junto en cooperación con algunas fundaciones del sector privado para abastecer de medicamentos, vacunaciones, cuidado incluso durante el embarazo de las personas. Está empezando a recibir visitantes de Asia. Una de las cosas que ha hecho, ha recibido varios premios, incluso uno reciente de la reina Leticia de España. Entonces ha traído a comisiones de países de Asia para decirle, mire, vengan a conocer Salcajá. Y Salcajá no sé si sonará como algún idioma en Asia, pero vienen delegaciones y él les dice, mire, yo tengo un proyecto de que se les exonere de visa a los asiáticos para que vengan a Guatemala. Así no tienen que pasar el proceso penoso de tener visa, sino que ustedes vengan acá y se van felices, porque les dice, mire, yo estoy haciendo cosas buenas. Ha mandado con inversión pública o privada mejorar toda la infraestructura vial, acceso a agua y saneamiento. Tú puedes ahí literalmente tomar agua del chorro y el agua está con todos los índices de salubridad necesarios. Entonces es un alcalde que desde lo pequeño ha hecho bien las cosas y la gente lo entiende, que eso es a veces un problema que tenemos, que alcaldes tratan de ser sumamente sofisticados en la explicación de sus ideas y la gente no los entiende. Por otro lado, tienes municipios que aunque no destacan en todo, destacan en algunas cosas. Yo te mencionaba Concepción Tutuapa en San Marcos. Dice uno, bueno, ¿qué pasa ahí? Lleva 3 años con 0 homicidios, 0 extorsiones, 0 conflictos agrarios y menos de una docena de faltas judiciales, cuando el estándar es por encima de 100 faltas judiciales en todos los municipios de Guatemala. ¿Y eso por qué, Jorge? Cuando ves, han instalado una serie de mecanismos de diálogo para prevenir conflictos. Entonces la gente, en lugar de llegar a últimas instancias, se sientan y platican. Y en el tema de extorsiones y de homicidios, lo que tienen es una policía comunitaria a través de un programa que se llama Amigo Policía, en donde la gente recibe a los policías en las escuelas, en los lugares de trabajo para conocerlos. Entonces se ha generado una relación de tú a tú con los policías, los cuales se sienten responsables de proteger a la ciudadanía, además de que ahí sí, persona detectada cometiendo un delito, pues rápidamente es apresada. La certeza del castigo es mucho más que decir tienen lleno de policías el municipio. En realidad tienen muy poquitos policías en relación a otros mucho más cercanos a nosotros. Y así te podría ir contando anécdotas de una medición de este tipo te permite encontrar, y aunque no te da las razones por las que sucede, pues sí le llama a uno la atención ir a conocer. O sea, vamos a ver qué está haciendo, por ejemplo, Santa Lucía Milpas Altas en tema de vivienda.
Bueno, ellos están haciendo a través de unos módulos bien sencillos, casas de estilo canadiense, mucho más baratas. Ahí Habitat por Guatemala ha ayudado mucho a personas que ahora tienen una vivienda con todos sus servicios, bastante pequeña, pero de forma muy rápida están cubriendo un déficit de vivienda, algo muy cercano aquí a la ciudad. Y así empiezan a salir ejemplos, ojalá hubieran más, no hay tantos como nosotros quisiéramos, pero de quienes pueden hacer cosas buenas en Guatemala vale la pena resaltarlo. Yo te comentaba que, hace un par de semanas estuve el fin de semana en Santa Catarina, Palopó. Entonces me fui caminando al pueblo, a las termales, y había un guía, el guía voluntario, porque tú le pagabas por los comentarios que te hacía. Y en algún momento cuando venía con amigos, ya iba de regreso a donde me estaba quedando, hospedando, le pregunté acerca de la seguridad y me dijo, no, aquí no hay ningún problema. Y yo, ¿y por qué? Porque aquí está claro que ladrón visto, ladrón muerto. O sea, no digamos asesino, marero. Y dije, mira, nosotros ni problemas de mareros, ni pandilleros, ni nada. ¿Por qué? Aquí ya la gente sabe. Mire, si usted deja ahí su bolso y se va a nadar y luego regresa, es probable que sí se lo roben. O sea, no deje descuidado o sin alguien que le esté viendo su mochila. Pero así que la vengan a asaltar, que la vengan ahí, que la intenten violar, no. Porque acá, le digo, ladrón visto, ladrón muerto. Entonces, cuando comentabas el caso también de ¿cómo es que se llama? Concepción Tutuapa, en San Marcos. Donde decís que igual tienen 0 índices de criminalidad, pensaba si existe la misma política. Sin ir muy lejos, ¿cuándo fue? Ayer o hoy, que aparecieron mantas, no recuerdo en qué municipio, aparecieron mantas colgadas con esa amenaza también. Sí. O sea, criminal visto, criminal muerto. Y ni siquiera se aseguran de verificar si es criminal, así que mejor ni siquiera des sospechas de que tú estás cometiendo un delito o un crimen, porque inmediatamente se te aplica la pena de muerte. Sí. Porque eso es un linchamiento, aplicar la pena de muerte de forma informal. Sí, mira, dentro de lo que nosotros destacamos no solo es ese tipo de prácticas, sino que en este municipio funciona muy bien desde la provisión pública, que ahí coincidiremos de que es una responsabilidad de la administración pública, la seguridad y la justicia. Y lo hacen bastante bien. En una escala, bueno, dice uno, son 40,000 habitantes, pero funciona. ¿Y por qué no funciona en otros lugares con, dijéramos, mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de profesionales, mejor conocimiento de las normas? Y dentro de un contexto que te permita cumplir con el debido proceso, porque eso de ladrón muerto, ladrón visto, ladrón muerto se puede prestar a muchísimos abusos y muchísimas injusticias. Sí. Entonces, pues me parece interesante y qué bueno ver que porque él me dijo, y esto aplica a todo el departamento de Sololá. Sí. Así me dijo. Entonces, me llamaba la atención, pero bueno. Jorge, ¿qué otros puntos que te parecen interesantes otros puntos compartir? Importantes cuando uno ve el mapa y los invito a visitar la página de Fundesa, en donde tenemos no solo toda la información con datos abiertos, la pueden descargar. Mismo Jorge Jacob me decía, yo ya la descargué, y le digo, perfecto, utilícenla, porque son 43 variables que tenemos a nivel municipal actualizadas en los últimos 2 años, públicas, que son de forma gratuita y que nos permiten cada vez enriquecer más nuestras decisiones y nuestras discusiones. Cuando uno ve las tendencias en el mapa, hay 3 grandes zonas que me gusta destacar. Uno, no es sorpresivo, el altiplano guatemalteco y la franja transversal del norte, municipios con menor competitividad. No es de sorpresa que de ahí sale también la mayor cantidad de migrantes de Guatemala. Simplemente no hay oportunidades de desarrollo económico en lo personal, o a través de una contratación, o a través de una compraventa, o a través de la prestación de servicios. No hay mucho. Entonces, ¿qué hacen esas personas? Bueno, empiezan a buscar otras opciones. Segundo, el área del Pacífico, y eso es bien interesante. Toda la costa, desde Santa Rosa,
Escuintla, Xochitepeques, Retauleu, llegando hasta la frontera entre San Marcos, Ocosco, Atepeque, con México. Eran municipios que en los últimos 5 años salían, no los mejor evaluados, pero con niveles un poquito mejor que el resto. ¿Qué vemos? Bueno, se han replegado esos valores y pareciera que se uniformó toda la costa hacia mal, no hacia mejor. ¿Qué vemos cuando investigamos y hacemos preguntas? Bueno, temas de conflictividad, narcotráfico, criminalidad, narcotráfico. Incluso algunos municipios que cuando vamos nos dicen, mire, es que aquí no entre, porque aquí ya son las escuelas de capacitación de mareros. O sea, en municipios de la costa ya están haciendo capacitaciones de mareros. Lo hacen ahí porque ahí no tienen toda la bulla de la ciudad. Esas fueron las respuestas que nos dieron, y ahí tienen sus polígonos de tiro, aprenden de logística, es bien interesante. No te lo puedo decir que lo vi de primera mano, pero gente muy cercana a mí lo conoce. ¿Y eso qué ha hecho? Bueno, ha espantado la actividad productiva. Cuando ves ahí algunos cultivos que siguen existiendo, pero con condiciones internacionales de cada vez precios más bajos, las condiciones de competitividad de la costa han desaparecido. Y de ahí destacar un caso no solo negativos, sino positivos. Cuando uno ve la transversal del norte, desde Izabal, Santa Catarina La Tinta, el norte de las Verapaces, Huehuetenango, Quiché, es todo rojo-naranja, ¿sí? Siendo rojo-naranja las peores evaluaciones. Hasta este año. Este año destacan 5 municipios, que son de lo que se ha denominado la Manco Verapaz, la Mancomunidad de Alta Verapaz, de San Pedro Carchá, San Juan Chamelco, Cobán, Santa Cruz Verapaz y San Cristóbal Verapaz. Nosotros como institución hemos venido trabajando con esos municipios desde hace algunos años, pero lo que ves ese lunar en el mapa no es un lunar verde, que ojalá fuera así, sino es amarillo dentro de un mundo de rojo y naranja. Lo que ves es la continuidad de la que hablábamos. Ciertas cosas que se dieron cuenta las autoridades y los ciudadanos que podían resolver mucho más sencillo que a través del gobierno central. Entonces vienen y dicen, mire, nosotros tenemos un problema que es transporte. ¿Qué hacemos? Bueno, veamos quién nos ofrece aquí transporte. Y hay un contrato de los 5 municipios con un proveedor que renovó toda la flotilla de transporte en los 5 municipios. Entonces ahora tienen unos buses que en serio los invito a ir, mucho mejores que los que tenemos aquí en la ciudad, provistos por 2-3 empresarios que dijeron, bueno, esto nos conviene porque es para una zona más amplia, en lugar de ponerte restricciones en mi municipio no circula, ahora circulan libremente. Vienen, hacen una licitación y se crea ahora el Gran Carchá, que es un centro comercial, una inversión de $17 millones en 9 meses, que generó casi 600 empleos directos. Entonces ahora tú llegas a esa zona y hay un lugar donde tienes servicios bancarios, donde tienes cierta distracción, hay un cine, tienes provisión de una serie de productos y servicios que antes no existía ahí. Vienes y ya están trabajando en un plan de ordenamiento de los 5 municipios en conjunto. Entonces son cosas que cuando uno los ve, uno lo quiere destacar. Porque en un lugar donde dijera, bueno, ¿y aquí qué está sucediendo? Algunos alcaldes están trabajando para, independientemente de lo que sucede en el resto del país, allá tú llegas y no les importa qué dijo Jimmy Morales, qué dijo Donald Trump, qué está pasando con el nuevo primer ministro británico. Ellos están interesados en ver cómo sacan adelante a sus ciudadanos, y los ciudadanos les han dado esa confianza y los están apoyando y auditando, viendo que las cosas sucedan. Vamos a hacer la última pausa del programa, Jorge, y regresamos para que compartas con nosotros las conclusiones y las propuestas que tienen después de recabar toda esta información, porque si de toda esta información no se hacen propuestas para poder mejorar donde estamos relativamente bien, voy a decir, y que esa mejora llegue a todo el país, pues es un interesante ejercicio, pero que no nos dejaría nada. No nos dejaría nada, exactamente. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Contravía PM, y antes de que
comparta, Jorge, con nosotros sus conclusiones y recomendaciones, ese aprendizaje que le deja el trabajar en el índice de competitividad global, y según los resultados obtenidos en este año. Antes de que vayamos a eso, les quiero recordar algo muy importante. Por cierto, si unos son competitivos y han sabido mejorar su productividad, son nuestros amigos de Samboro. Así que queremos invitarlos a la Feria de la Cerámica, que llegó este mes a Samboro con los precios más bajos del año, en donde encontrarán estupendas ofertas en pisos, azulejos y pegamentos Pegatex. Busca la Feria de la Cerámica en los distribuidores participantes y samborízalo con Samboro. Recuerden, nos esperan en la Feria de la Cerámica durante todo el mes de julio. Para mayor información, llame al 2362-1874, 2362-1874 o 2338-9400, 2338-9400. Bueno, Jorge, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Semeye. Y hay ciertas cosas que uno no dice en otras audiencias porque trata de posicionar ciertas ideas muy simples de comprender para que puedan ser después replicadas, pero sé que tu audiencia tenemos un mayor nivel de análisis y me gusta eso. Cuando hicimos el lanzamiento la semana pasada del índice, nosotros mostrábamos desde 1950 hasta 2018 la realidad de Guatemala en temas de productividad. Cuando uno ve, dice, bueno, Guatemala necesita crear muchos más empleos, es cierto. Aunque recientemente crece más rápido nuestra generación de empleo que nuestra población, eso es un dato positivo para Guatemala. Bueno, porque yo hubiera creído que es al revés, después de todos los empleos que se perdieron con la suspensión de operaciones de Mina San Rafael, ahora de la mina del Estor, y todas las amenazas y toda la incertidumbre que hay, Jorge. Sí. Y después de todo lo que ha pasado hoy, me alegra ir terminando con esta noticia. Y esa noticia es positiva por dos cosas. Uno, ya se está estabilizando nuestro crecimiento demográfico, ya somos una sociedad un poco más madura de lo que éramos en los 70s, 80s, crecíamos a tasas de 6-7%, ahora crecemos un poquito por encima del 2.5%, en algunos lugares como la ciudad de Guatemala menos del 1.8%. Sin embargo, ¿qué era interesante de esa generación de empleo? Y es que no solo es generar empleo, sino los niveles de productividad son muy importantes. Yo siempre enfatizo en Guatemala, quienes nos toca madrugar mucho, vemos que hay gente desde muy temprano y hasta muy tarde haciendo una serie de tareas que probablemente ni tú ni yo estaríamos dispuestos a hacer. Pero el problema no es que esa gente quiera o no quiera trabajar, lo demuestran con sus actitudes, pero el valor de lo que hacen es sumamente bajo. Y hacia ahí es donde inciden los temas de productividad. Hace unos años nosotros publicamos un estudio que se llamaba La productividad total de los factores y su descomposición en América Latina, tomando de referencia algunos datos publicados por distintas instituciones internacionales. Y lo triste es que Guatemala, el poco crecimiento que tiene es solo porque somos un montón de gente, no porque somos gente que produce mejor. Y hacia ahí va nuestra reflexión y como tú me pedías el tema de conclusiones. Tenemos que empezar a pensar de que no podemos seguir haciendo cosas sencillas esperando que nos paguen los precios extraordinarios que en otras latitudes sí se dan. Guatemala, si no cambia el chip de no solo son empleos, sino son empleos de mayor nivel de productividad. Trabajo productivo. Que a mí me gusta enfatizar eso, tiene que ser trabajo productivo. No vamos a lograr por lo menos avanzar a la velocidad que necesita Guatemala para superar una serie de desafíos. Y el segundo comentario acerca de ese análisis que hicimos es que cuando tú ves el crecimiento del país está explicado por una serie de factores. Y hay uno, ¿sí?, que se llama la eficiencia técnica. ¿Y qué es la eficiencia técnica? Es lo que no tiene que ver ni con el trabajo, ni con la calidad del trabajo, ni con el capital, sino es la administración pública. Lastimosamente, Guatemala y varios países de Latinoamérica, el efecto es negativo. Nosotros podríamos estar creciendo casi 0.5% más si la gestión pública fuera eficiente, pertinente, transparente, dedicándose a lo que debe, haciéndolo bien. Nosotros perdemos 0.5 punto porcentual del crecimiento del PIB por no tener una gestión pública como debiera ser. Es más, yo diría, con que no se metieran sería suficiente, porque entonces ese 0.5 punto
En lugar de ser negativo, lo tendríamos en 0. O sea, ni siquiera estoy pidiendo que hagan más. Y eso también lleva a la reflexión. Al contrario, necesitamos que hagan menos y por tanto tendrían menos poder discrecional y arbitrario, que es el origen de la corrupción. Sí, exactamente. Si tú les asignaste unas funciones por mandato constitucional, por lo menos que eso lo hagan bien, y ahí podemos discutir un montón de cosas en la Constitución, que ese sería un excelente programa, cómo la Constitución impacta la productividad. Me parece hacerla y proponerlo y lo hacemos. Y lo discutimos. Ahora, ¿qué hemos visto que hacen los exitosos? Que creo que es de los que debemos aprender. Yo siempre he dicho, hay 2 formas de leer estos informes. O ves todos los que hacen mal y te pones a llorar, y en serio, dan ganas de llorar. Y cuando uno ve Guatemala, no solo en estas misiones, sino en otras, dices, pero ¿cómo puede ser Dominicana mejor que nosotros? ¿Cómo puede estar El Salvador mejor que nosotros? Bueno, sí lo está. Lo otro que buscamos es, bueno, esa misma reflexión de indignación, llevarla a nuestros alcaldes, corporaciones municipales, esas autoridades en lo local que tienen un mayor acercamiento con la gente, y es, bueno, yo estoy así, ¿cómo está el de la par? ¿Cómo puede ser que el de la par está mejor que yo en algunas cosas? Sobre todo en aquellas cosas que importan. Hay un efecto que no hemos logrado nosotros aislar del análisis, y es, por ejemplo, las redes ilegales, el narcotráfico, que muchos me han hecho las preguntas, bueno, pero si quitamos el narcotráfico, ¿estarían menos competitivos o serían más competitivos? Bueno, no lo sé, no lo he logrado aislar. Pero lo que sí sé es que los que hacen bien las cosas, con cosas muy sencillas, hay 3 grandes cosas que impactan la competitividad muy rápido. Educación. No es, vamos a la escuela y estemos en la escuela enfrente de un maestro. Ni la educación que dan Joviel Acevedo y su gente. Bueno, yo creo que él nunca ha dado educación. Sino mala educación. Exactamente. Pero el aprendizaje, cómo lo aplicas a tu vida, y eso se ve a través de distintas pruebas, a través de la capacitación, a través de la inserción laboral de los recién graduandos, bueno, ahí tienes un gran impacto. Segundo, tiene que ver con infraestructura. Yo creo que es una de las cosas que en estas fechas empieza a ser más latente cuando recorres las carreteras del país. A mí que me gusta salir mucho fuera de la ciudad, el ver ese grado en el que están nuestras carreteras, puentes, y si uno, bueno, si eso lo logras mejorar, reduces costos de logística, amplías el mercado. Yo trabajo con algunas empresas de distribución y dicen, mire, yo antes en 8 horas me atravesaba Guatemala. Ahora en 8 horas recorro una tercera parte de esa distancia. Tu mercado se redujo. Lo que podrías hacer con un producto perecero, llevarlo hasta la frontera, ahora lo tienes que dejar en el municipio vecino. Entonces, obviamente eso impacta. Y por último, es el tema de la seguridad. Hay un informe, lo invito a quien lo quiera ver, es The Vision of Humanity. Todos los años publica el costo público y privado de hacer frente a la criminalidad. En Guatemala, la última medición, que es del año 2018, es por encima del 15% del PIB, hacer frente a la criminalidad. Cosas interesantes, si tú sumas el presupuesto en policía, OJ y sistema penitenciario, te da una cifra menor que lo que el sector privado invierte en seguridad privada. Entonces, si no somos capaces de resolver 3 cosas muy sencillas, no esperemos que las cosas más complicadas como investigación, en desarrollo e innovación, las exportaciones, el desarrollo del sector servicios y tecnologías de la información se puedan desarrollar. Son las condiciones más básicas que ojalá pusieran atención, pues quienes pueden ver estos informes y aplicarlos a lo local como agendas de trabajo. Y ahí vendría mi último comentario, y es, donde hemos visto que esto resulta, han sido en lugares donde han agarrado una hoja sencilla, ponen 5 prioridades, y eso se vuelve la ruta de trabajo de 10 años de los municipios. Nosotros hemos trabajado gracias a Fundesa en algunos de estos municipios donde llevan 10 años viendo eso. Entonces tú ves, por ejemplo, Escuintla es el municipio donde mejor calidad laboral existe. Eso no sucedió de la noche a la mañana. La informalidad en Guatemala es absurda, es 80% de nuestros trabajadores están en la informalidad. En Escuintla tan solo es 12% de los trabajadores están en la informalidad. ¿Qué pasa? Bueno, ahí hay emprendimiento, hay reglas claras, hay niveles de contratación bastante aceptables respecto de lo que ahí sucede. Bueno, es destacable, pero no lo hicieron en 1 año, en 2 años, sino en largo plazo. Al final, nuestros gobernantes están por cada 4 años, a veces quisiéramos que fuera por menos,
pero solo es la actividad productiva la que se mantiene a lo largo del tiempo y son las que nos pueden ir ayudando a que estos movimientos perduren en el tiempo y generen en realidad los cambios que necesitamos. Excelente, pero antes de que terminemos, ¿cuál es el municipio mejor evaluado? Municipio mejor evaluado, municipio de Guatemala, ciudad, y no nos sorprende, pero de ahí vienen algunos interesantes. Pones San Lucas Zacatepec, yo sé que ahora es muy difícil el transitar, pero algunas cosas de San Lucas Zacatepec, mayor número de agencias bancarias por cada 100,000 habitantes, déficit de vivienda es casi cero, todas las personas han logrado conseguir su vivienda con servicios, tienen niveles de criminalidad por debajo del 20 percentil del resto del país, es decir, están en el 20 top de niveles de seguridad. De ahí tienes municipios un poquito más lejanos, en Quetzaltenango, Salcajaya, lo hablamos, vimos una parte en las Verapaces. Seguimos siendo un país altamente concentrado en el departamento de Guatemala. Ojalá y estos tipos de ejercicios también permitan ir desarrollando lo que desde Fundesa hemos promovido los últimos años, las otras ciudades en el país, esos otros polos de desarrollo en donde tienen que hacer una apuesta firme de, miren, aquí también podemos hacer las cosas. Interesantísimo todo lo que nos has compartido hoy, Jorge. Y al final yo quería terminar un día complicado por factores que salen de nuestro control, ¿no? Con una conversación que dé esperanzas a los oyentes de que sí podemos cambiar las cosas, pero tenemos que convencer a nuestros compatriotas que falsean la realidad, que dejen de falsearla y que se involucren para que podamos en todo el país tener las condiciones necesarias para que haya toda esa creación de trabajo que implica inversión y, por supuesto, creación de riqueza. Pero bueno, Jorge, muchísimas gracias de haber compartido contigo. Al igual que con todos ustedes, apreciables oyentes, agradezco a todos los que han compartido el programa. Yo me despido porque ya viene María Dolores en Más Negocios. Pero antes de hacerlo, les quiero recordar que los espero mañana al mediodía en Todo Pulmón. Y también recordarles que una sola vida tienen, así que, por favor, sean felices. Muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.